¿Cuánto puede esconder una sola mirada? ¿Cuántos secretos, cuántas vidas no vividas y cuántas rebeliones silenciosas se ocultan detrás de una sonrisa forzada, capturada en un retrato de hace más de un siglo? A menudo miramos el pasado y vemos solo figuras borrosas, trajes anticuados y expresiones severas. Pero la historia rara vez reside en lo que es obvio, reside en los márgenes, en las sombras, que el fotógrafo nunca tuvo la intención de iluminar. Miren atentamente esta fotografía. Estamos en Buenos Aires, Argentina, en el año 1905. Es la cúspide de la Belle Époque, el sueño febril de una nación que se construía a sí misma como la París de Sudamérica, erigiendo palacios de mármol sobre la riqueza sin fin de la pampa. En el centro de la imagen, posando en la gran escalinata de su mansión en el barrio de Recoleta, vemos a la familia de la Vega. A la derecha, don Ignacio de la Vega, el patriarca. Su postura es imperial, vestido con un traje de lana inglesa oscuro, su mano descansando sobre un bastón con empuñadura de marfil. Es un estanciero, un hombre cuya fortuna no se contaba en billetes, sino en miles de hectáreas de tierra fértil. Su mirada es la de un hombre que cree firmemente en el orden, la jerarquía y el progreso, siempre y cuando él esté en la cima. A su lado, ligeramente detrás, pero no menos imponente, está su esposa, doña Elvira. Va envuelta en encajes y sedas, un collar de perlas de varias vueltas adorna su cuello rígido. Su rostro es una máscara de austeridad patricia. Ella es la gerente de este teatro doméstico, la guardiana de las apariencias. Y luego, allí, de pie en el borde mismo del encuadre, casi fundiéndose con la sombra de la pesada cortina de terciopelo, está ella, nuestra protagonista oculta. Su nombre es Amalia Torres. Es la criada. Su inclusión en el retrato parece haber sido una ocurrencia de último momento, un gesto de magnanimidad de sus patrones, o quizás solo una forma de mostrar que incluso sus sirvientes eran parte de la opulencia. Viste el uniforme reglamentario, un vestido oscuro, simple, de algodón grueso, y un delantal blanco impecablemente almidonado. Su cabello está recogido en un moño apretado. Su rostro está entrenado para no expresar nada. Es la máscara de la deferencia, de la invisibilidad. Pero la fotografía, sin querer, nos miente, porque el verdadero centro de esta historia, el corazón palpitante de la tragedia, y el heroísmo no son los que posan con orgullo, es la mujer que intentaba desaparecer. Miren más de cerca, miren sus manos. A diferencia de la mano relajada de don Ignacio sobre su bastón, o las manos enguantadas de doña Elvira, las manos de Amalia están aferradas una contra la otra frente a su delantal. No están relajadas, están apretadas con una fuerza que desentona por completo con su aparente calma. Los nudillos son blancos por la tensión, y si agudizan la vista, incluso en esta imagen monocromática, pueden ver que la piel alrededor de sus uñas está oscurecida, manchada. No es la suciedad del trabajo de cocina. La cocinera no estaba en la foto. No son los callos de fregar los pisos de mármol, aunque ciertamente los tenía. Es una mancha química, un tinte azulado y negro que se aferra a las cutículas, una sombra que el fotógrafo no pudo capturar del todo, pero que está allí. Esas manos, curtidas por la lejía y el cepillo, escondían una historia completamente diferente. Les hago una promesa solemne. Al final de este viaje, cuando volvamos a mirar esta misma imagen, ya no veremos a una sirvienta anónima, veremos a una arquitecta del destino, a una rebelde silenciosa, y entenderemos que esas manos manchadas, en el preciso instante en que el flash de magnesio iluminó la habitación, no solo guardaban un secreto, estaban a punto de desmantelar el mundo perfecto que sus patrones habían construido con tanto esmero. Nuestro canal existe para una sola misión: rescatar a los héroes que la historia decidió olvidar, dar voz a aquellos que solo dejaron susurros en los márgenes. Si usted cree que estas memorias merecen ser contadas con justicia y que las lecciones de los invisibles deben ser escuchadas, suscríbase ahora y dele un me gusta a este video. Ayúdenos a mantener viva la llama de estas historias. Para entender lo que Amalia escondía, debemos sumergirnos en el Buenos Aires de 1905. Era una ciudad de dualidades imposibles, un lugar de riqueza obscena y pobreza desesperada que convivían pared con pared. Mientras los de la Vega asistían a la ópera en el Teatro Colón y paseaban en carruajes por los bosques de Palermo, a solo unos kilómetros de distancia, en los barrios de La Boca y San Telmo, miles de inmigrantes se hacinaban en los conventillos. Eran casas coloniales abandonadas por la fiebre amarilla décadas atrás, ahora subdivididas en cientos de habitaciones húmedas y oscuras, donde familias enteras de italianos, españoles, polacos y rusos vivían con la esperanza de
hacer la América. Amalia Torres era una de ellos. Había llegado de Asturias, España, 5 años antes, huyendo de la miseria de las minas de carbón que habían matado a su padre. Llegó con un pequeño baúl de madera y el sueño de una vida nueva, pero Buenos Aires solo le ofreció 2 opciones para una mujer sola y sin educación: la fábrica o el servicio doméstico. Eligió el servicio, creyendo que sería más seguro. La mansión de La Vega era una jaula de oro, pero una jaula al fin. Su día comenzaba a las 4 de la mañana, mucho antes de que el sol asomara sobre el río de la Plata. Era ella quien encendía las calderas, quien preparaba el agua caliente para el baño de los señores, quien lustraba la plata hasta que su propio rostro se reflejaba en ella. Su trabajo era un ballet de silencio e invisibilidad. Aprendió a caminar sin hacer ruido sobre los pisos de roble, a anticipar las necesidades de doña Elvira antes de que fueran expresadas, a bajar la mirada cuando don Ignacio hablaba de política en la cena, despotricando contra los agitadores y los anarquistas que, según él, envenenaban la ciudad. La fotografía fue tomada un martes por la tarde. Era el aniversario de la fundación de la Sociedad Rural, un pilar del poder de don Ignacio. Un fotógrafo del prestigioso estudio Whitcomb en Lanza fue convocado para inmortalizar a la familia. Se acomodaron en la gran escalinata. Don Ignacio, imperial; doña Elvira, rígida. En el último momento, justo cuando el fotógrafo se cubría con la tela oscura, doña Elvira la llamó con un gesto seco. «Amalia, usted también, póngase allí, no por afecto, por propiedad». Amalia obedeció, alisando su delantal, y tomó su lugar en la sombra, un accesorio más en la opulencia de la casa. Pero mientras el flash de magnesio estallaba, iluminando la escena con una luz fantasmal, la mente de Amalia no estaba en esa escalera. Estaba a 3 pisos más abajo, en el sótano de carbón, detrás de una pila de leña apilada. Estaba pensando en el paquete envuelto en tela de arpillera escondido debajo de las tablas sueltas de su catre, en el pequeño cuarto del ático. Y estaba pensando en la reunión programada para la medianoche, en una panadería abandonada cerca del puerto. Porque Amalia Torres tenía un secreto, uno que olía a tinta de imprenta, a pólvora ideológica y a revolución. Esas manos que servían el té con delicadeza eran las mismas manos que, por la noche, operaban una pequeña imprenta clandestina, manchándose con la tinta que usaban para imprimir los panfletos que llamaban a la huelga general. La luz del flash de magnesio aún parecía flotar como una mancha fantasma en su visión, mientras Amalia servía el desayuno a la mañana siguiente. El olor químico del revelado fotográfico había sido reemplazado por el aroma del café colombiano y las medialunas calientes. Don Ignacio leía la prensa con un gruñido. «Es intolerable», dijo, golpeando el periódico con el dorso de su mano. «Estos anarquistas, estos socialistas, están corrompiendo la ciudad. Hablan de derechos como si la calle fuera un salón de debate. Lo que necesitan es mano dura, Elvira. Mano dura». Doña Elvira asintió, sin levantar la vista de su correspondencia. «Por supuesto, querido, pero no hablemos de política en la mesa. Es vulgar». Amalia permaneció perfectamente inmóvil junto al aparador, su rostro la máscara de servidumbre que había perfeccionado. Por dentro, cada palabra de don Ignacio era como gasolina sobre una brasa. Él leía sobre la amenaza que ella representaba, sin tener la menor idea de que la amenaza le estaba sirviendo el café. Él veía agitadores sin rostro. Ella veía a su padre, tosiendo polvo de carbón en una mina asturiana, trabajando hasta morir por hombres exactamente iguales a don Ignacio de la Vega. La verdadera Amalia no despertaba cuando servía el té de la tarde, sino cuando el último reloj de la casa daba la medianoche. Esa noche, la misma noche después de la fotografía, fue la reunión en la panadería abandonada. Se escabulló por la puerta de servicio, un chal oscuro cubriendo su uniforme, llevando consigo las sobras de la cena, su coartada habitual por si la detenía un vigilante, una obra de caridad para los pobres desafortunados del conventillo. El aire de Buenos Aires cambiaba drásticamente al dejar atrás la Recoleta. El aroma a jazmín de los palacios era reemplazado por el olor salobre del río, el humo del carbón de las fábricas y el hedor de las curtiembres. La panadería estaba en una callejuela sin iluminar en el barrio de Barracas, un esqueleto de edificio cuyo horno no había ardido en años. Dentro, a la luz de un solo candil, la esperaban 3 personas. Entre ellos estaba Mateo. Mateo era todo lo que don Ignacio no era: flaco, de manos callosas por el trabajo en el muelle, pero con ojos que ardían con la intensidad de un intelectual autodidacta. Había sido tipógrafo en el diario La Vanguardia, hasta que lo despidieron por intentar organizar un sindicato. Ahora, descargaba barcos durante el día
y planeaba la revolución por la noche. Fue él quien reconoció el potencial de Amalia. ¿Quién sospecharía de una criada en la casa de la Vega? Le había dicho meses atrás, eres invisible, Amalia, y tu invisibilidad es nuestra mejor arma. Mateo le proporcionaba los tipos de plomo, el papel comprado con centavos reunidos entre docenas de obreros, y la tinta. Él escribía los borradores, y ella los convertía en armas. Lo de la fotografía fue un riesgo, dijo Mateo en voz baja, su aliento visible en el aire frío. Que te vean, que te documenten. Amalia negó con la cabeza. Fue una orden. No tuve elección, pero no importa. El sótano es seguro, el ruido de la caldera es constante. Le entregó a Mateo una pequeña bolsa de tela. Contenía algo más valioso que los panfletos. Información. Don Ignacio cenó anoche con el jefe de policía, el coronel Falcón, susurró ella. Hablaban de duplicar las patrullas en el centro para el 1 de mayo. Planean usar a la policía montada. Los otros dos presentes, un obrero textil y una joven costurera, intercambiaron miradas de miedo, pero Mateo asintió lentamente, absorbiendo el dato. Bien hecho, compañera. Esta información salvará vidas. Ahora, el material. Amalia regresó a la mansión de la Vega sintiendo el peso del plomo y el papel bajo su chal. Entrar fue más fácil que salir. La casa dormía, ajena a la guerra que se libraba bajo sus cimientos. El lugar de Amalia no estaba en el pequeño y húmedo cuarto del ático que le habían asignado. Su verdadero territorio era el sótano. El capítulo 1 mencionaba este lugar, pero su importancia era vital. Era un laberinto de piedra, dividido entre la bodega de vinos finos de don Ignacio, siempre bajo llave, el depósito de carbón para las calderas y un viejo cuarto de lavado en desuso, lleno de sábanas rotas y muebles descartados. Allí, detrás de un ropero volcado, estaba su santuario, una pequeña prensa manual, robada pieza por pieza de una imprenta clausurada. Era un trabajo brutal. Sus manos, las mismas que pulían la plata con guantes de gamuza, ahora se volvían negras. Colocaba los tipos de plomo con una velocidad febril, uniendo las palabras de Mateo. Obreros, basta de esclavitud, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. El 1 de mayo, todos a la Plaza de Mayo. El proceso era agotador y peligroso. El olor metálico y químico de la tinta era abrumador. Amalia tenía que trabajar rápido, entre las rondas del sereno que vigilaba la calle y los ciclos de la caldera. Justo esa noche, mientras presionaba la palanca con todo el peso de su cuerpo, escuchó el peor sonido posible, pasos en la escalera del sótano. Se congeló. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que se oyera. Apagó su vela de cebo de un soplo, sumergiéndose en la oscuridad absoluta, el olor a tinta ahora mezclado con el sudor frío del pánico. Oyó un ruido metálico. Alguien estaba en la bodega de vinos. Vio una luz bajo la puerta. Era el mayordomo, Campos, un hombre tan rígido como los de la Vega, buscando una botella especial para el almuerzo del día siguiente. Amalia se encogió detrás del ropero, rezando para que el olor a tinta no lo delatara. Sintió como una de las hojas recién impresas, aún húmeda, se pegaba a su brazo. Campos tarareó una vieja vidalita, seleccionó una botella, y tras lo que pareció una eternidad, subió las escaleras. Amalia esperó 10 minutos enteros en la oscuridad antes de atreverse a volver a encender la vela. Sus manos temblaban, pero no por miedo, temblaban de rabia. La rabia de tener que esconderse como una rata en su propia casa para luchar por una dignidad básica. Volvió al trabajo con una furia renovada. Imprimió 200 panfletos, 200 bombas de papel. Al amanecer, mientras el primer rayo de sol gris iluminaba el sótano, limpió la prensa y escondió los tipos. Se lavó las manos con lejía cruda, frotando hasta que la piel le ardió. Pero como siempre, la tinta debajo de sus uñas, la mancha azul-negra en sus cutículas, no desapareció del todo. Era la marca de su verdadera profesión. Horas más tarde, cuando subió la bandeja del desayuno, esas manos fueron lo único que se vio en la fotografía de 1905. Esas manos apretadas. No estaban apretadas de nerviosismo por posar, estaban apretadas por la tensión de la noche anterior, por el esfuerzo físico de la prensa y por la furia contenida de su doble vida. Lo que doña Elvira no sabía, mientras miraba con desdén la suciedad,
en las manos de su criada, es que esa suciedad era el combustible de la rebelión que estaba a punto de incendiar Buenos Aires. La distribución de esos 200 panfletos comenzaría esa misma tarde. La distribución era la parte más delicada del baile. Amalia no podía simplemente repartir los panfletos, tenía que plantarlos. Se convirtieron en semillas de descontento sembradas en el terreno fértil de la miseria de Buenos Aires. Tenía permiso para hacer las compras de la mañana en el mercado de San Telmo, una concesión que doña Elvira le había otorgado porque Amalia era conocida por regatear con los vendedores con una tenacidad que ahorraba a la casa de la Vega unos cuantos pesos. Ese supuesto ahorro era ahora la tapadera perfecta. Mientras discutía el precio de las verduras con un vendedor italiano, su otra mano, oculta en los pliegues de su falda, deslizaba un fajo de papeles doblados debajo de una pila de papas. Más tarde, al pasar por un conventillo para, supuestamente, entregar una limosna de la señora, dejaba caer los panfletos en el zaguán oscuro, sabiendo que el viento y la curiosidad harían el resto. Los obreros los encontraban en sus cajas de herramientas, las costureras en los rollos de tela, los estibadores en los sacos de grano. Eran mensajes en botellas lanzados en un mar de opresión, y la gente estaba desesperada por leerlos. Pero mientras la rebelión crecía en las calles, la fortaleza de la mansión de la Vega comenzaba a desarrollar sus propias fisuras. El peligro no solo venía de don Ignacio, venía del mayordomo, Campos. Campos había servido a la familia durante 20 años. Él no se veía a sí mismo como un sirviente, se veía como el guardián de la jerarquía, más leal al orden establecido que los propios amos. Había notado el olor a lejía en Amalia, más fuerte de lo habitual, y había notado las manchas. La había observado en la cocina, mientras ella fregaba una olla de cobre con una ferocidad inusual. «Tenga cuidado, Amalia», dijo su voz seca, apareciendo detrás de ella y haciéndola sobresaltar. «Va a gastar el cobre antes que la grasa». Amalia se volvió, su corazón dando un vuelco. «Señor Campos, solo quiero que esté perfecto para la cena». Él entrecerró los ojos, mirando sus manos. «Esas manos parecen las de un tintorero, no las de una doncella. ¿Qué ha estado usando?» Ella escondió las manos bajo el delantal. «Es un nuevo jabón para la plata, señor. Muy fuerte. Doña Elvira lo exige». Campos la miró fijamente durante un largo segundo, una mirada que sopesaba su respuesta. «Curioso», dijo finalmente. «Yo hago los pedidos de suministros. No recuerdo ningún jabón nuevo». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Amalia con un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de la cocina. El peligro también venía de la inocencia. Lucía, la segunda doncella, era una chica de 17 años recién llegada de Corrientes. Era asustadiza, idolatraba a Amalia por su compostura y temía a doña Elvira como al mismo diablo. Una tarde, mientras vaciaba el cubo de la basura del ático, algo cayó del uniforme de Amalia, que estaba colgado secándose. Era una hoja de prueba, mal impresa y arrugada, que Amalia había pasado por alto. Lucía la recogió. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras tiranía y huelga. Corrió hacia Amalia, que estaba en el cuarto de costura remendando un mantel de encaje, y le mostró el papel, temblando como una hoja. «Amalia, por la Virgen Santísima». «¿Qué es esto?», susurró aterrada. «Si Campos o la señora ven esto, nos van a...». No pudo terminar. Amalia reaccionó con una velocidad mental forjada en meses de engaño. Agarró a Lucía por los hombros, su mirada intensa y firme. «Lucía, escúchame, no es lo que piensas. Encontré esto en la calle, cerca del mercado. Lo recogí para ver qué era y lo olvidé en mi bolsillo. Debe haberse caído». Lucía la miró, queriendo creerle desesperadamente. Pero nada», siseó Amalia endureciendo su voz. «Es basura peligrosa, quémalo, ahora mismo, en el incinerador. Y no digas ni una palabra a nadie, ¿entiendes? Ni a Campos, ni a la cocinera, ni a tu confesor. Si lo haces, nos acusarán a ambas de leerlo. ¿Quieres que te echen o que te lleven a la policía?» El terror en los ojos de Lucía cambió de los patrones a Amalia. Asintió rápidamente, arrugó el papel en su mano y salió corriendo hacia la cocina. Amalia se quedó sola, su corazón latiendo con fuerza. Había contenido la amenaza, pero a un costo. Había usado el miedo, la misma herramienta de sus opresores, contra una de los suyos. El peso de su doble vida se hacía más pesado. Esa noche, la tensión en la mansión era palpable. Don Ignacio tenía invitados a cenar. No eran amigos de la familia, eran hombres de poder. Entre ellos estaba el jefe de policía, el coronel Falcón, un hombre con ojos fríos y un bigote perfectamente recortado. La conversación, como siempre, giró en torno a la agitación obrera. «Estos panfletos están por todas partes, Ignacio», dijo Falcón,
cortando su filete con precisión militar. Son crudos, pero efectivos. Están enardeciendo a la gentuza. Amalia entró en ese momento para rellenar las copas de vino. Se movía como una sombra, sus oídos absorbiendo cada palabra. Me dicen que la tinta es de baja calidad, pero la tipografía es profesional, continuó Falcón. Estamos buscando la imprenta. Tenemos informantes en todos los conventillos. Don Ignacio golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la cristalería. Encontraremos a esa rata, y cuando lo hagamos, haré un ejemplo de él. Los colgaremos en la Plaza de Mayo como advertencia. Amalia se acercó a Falcón. Su mano, la misma que había impreso esos panfletos, estaba perfectamente firme mientras sostenía la pesada botella de vino francés. Inclinó la botella, y el líquido rojo oscuro cayó en la copa. Lo que me preocupa, dijo otro invitado, un senador, es el 1 de mayo. Se rumorea una huelga general masiva. Falcón sonrió, una sonrisa sin alegría. Que lo intenten. Tendremos hombres en cada esquina, pero tenemos un plan mejor. Hemos identificado el punto de reunión de los cabecillas, una panadería abandonada en Barracas. Vamos a hacer una redada sorpresa, y la haremos pronto, antes de que puedan organizar nada para el 1 de mayo. Amalia no reaccionó. Su rostro era una máscara de yeso. Terminó de servir el vino y se retiró a las sombras del comedor, de pie junto al aparador. La panadería. Iban a por Mateo, iban a por todos ellos. El flash de la fotografía de hacía unos días volvió a su mente. La imagen de su familia, la familia de la Vega, y luego la imagen de su otra familia. Mateo, la costurera, el obrero textil. Todos reunidos a la luz de las velas en esa misma panadería. La fotografía no había capturado un secreto. Había capturado a una espía en el momento exacto en que estaba reuniendo la munición para una guerra que sus amos acababan de declarar abiertamente en su propia mesa. El estruendo del tenedor de don Ignacio contra su plato de porcelana fue el punto final de la conversación. Así será, coronel. Barracas, pongan fin a esta plaga. Amalia se quedó de pie junto al aparador, su cuerpo entero convertido en un solo nervio tenso. El comedor estaba lleno del humo espeso de los cigarros cubanos y el olor dulzón del coñac. Afuera, en el mundo real, Mateo y los demás estaban reunidos, confiados, preparando la munición ideológica para el 1 de mayo, sin saber que el ejército de Falcón ya marchaba hacia ellos. El tiempo se había detenido. Cada segundo que ella permanecía en esa habitación, sirviendo licor a los hombres que planeaban destruir a sus amigos, era un segundo robado a sus vidas. Tenía que salir. No en una hora. No después de fregar los platos. Ahora. Su mente corrió más rápido que el sudor frío que empezaba a formarse en su nuca. No podía simplemente irse. La puerta de servicio estaba cerrada con llave, y Campos guardaba la llave. Salir por la puerta principal era impensable. La verían los invitados, el propio Falcón, Amalia. La voz de doña Elvira cortó el aire. Retire los postres. Obedeció. Sus manos, las manos de la fotografía, las manos manchadas de tinta, recogieron los delicados platos. Al pasar junto a Campos, que la observaba desde el vano de la puerta, él entrecerró los ojos. Él sospechaba, el casi accidente con Lucía, el olor a lejía, su tensión. Campos no sabía el qué, pero sabía el cuándo, y el cuándo era ahora. Ella vio en sus ojos que no la dejaría salir de la cocina. Llegó a la cocina, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Lucía estaba fregando una olla, lloriqueando en silencio por el miedo del día anterior. Amalia, susurró. ¿Qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Amalia dejó la bandeja. Escúchame, Lucía. No hay tiempo para explicaciones. ¿Ves el gran caldero de cobre para la ropa? El que está lleno de agua hirviendo. Lucía asintió, sus ojos muy abiertos. Vas a necesitar toda tu fuerza. En 30 segundos quiero que lo vuelques, justo aquí, en el suelo de la cocina. La boca de Lucía se abrió. No, Amalia, no. Doña Elvira nos matará. Nos matarán de todos modos si no lo haces, dijo Amalia, su voz baja y feroz. Vuelca el agua, grita, vapor o quemadura. No me importa, solo crea un caos que nadie pueda ignorar. ¿Entiendes? La urgencia en la voz de Amalia finalmente traspasó el terror de Lucía. Asintió temblando. Amalia no esperó. Se dirigió de nuevo hacia el comedor, pero en lugar de entrar, se detuvo en el pasillo de servicio. Justo allí, en una consola de caoba, estaba la pieza central de la vanidad de doña Elvira. Un jarrón de Sèvres del tamaño de un niño, un regalo del embajador francés. Amalia lo miró. Luego miró hacia la cocina. Oyó el siseo y el estruendo metálico del caldero de cobre al volcarse, seguido de un grito agudo y genuino de Lucía mientras el vapor inundaba la cocina. «¡Ayuda!
Me quemo. Agua. En ese instante, Amalia respiró hondo y, con toda la fuerza de su cuerpo, empujó el jarrón de Sèvres de la consola. El sonido fue ensordecedor. No fue un simple choque, fue una explosión de porcelana fina contra el mármol. El jarrón, valorado en más que la vida entera de Amalia, se desintegró en 1000 pedazos. El silencio en el comedor fue absoluto, seguido de un coro de sillas arrastradas y gritos. «¿Qué demonios?», rugió don Ignacio. Al mismo tiempo, el grito de Lucía desde la cocina se intensificó. Campos, atrapado entre dos desastres, corrió hacia la cocina, de donde salía una nube de vapor. Don Ignacio y el coronel Falcón corrieron hacia el pasillo, deteniéndose en seco ante la vista de los restos del jarrón. «¡Mi jarrón!», gritó doña Elvira, su voz alcanzando un tono que Amalia nunca había oído. En esa fracción de segundo, el mundo entero estaba distraído. El jefe de policía miraba la porcelana rota. El patriarca estaba paralizado por la rabia. El mayordomo estaba lidiando con un supuesto accidente de escaldadura. Nadie miraba la puerta principal. Amalia no lo pensó. Corrió. Pasó como una sombra junto al comedor, cruzó el gran vestíbulo, descorrió el pesado cerrojo de la puerta principal y salió a la noche fría. No agarró su chal. No se detuvo a pensar en las consecuencias. Simplemente corrió. Corrió por las calles silenciosas y elegantes de Recoleta, una sirvienta sin delantal, su cabello soltándose del moño, una figura escandalosa en la noche patricia. Un vigilante nocturno la vio pasar y sopló su silbato, pero ella ya había doblado la esquina. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el aire de élite de Recoleta dio paso al humo industrial del sur. Sabía que no podía llegar a Barracas a pie a tiempo. Vio un coche de caballos, un Mateo que esperaba a un cliente fuera de un teatro. Se abalanzó sobre él. «Al puerto, a Barracas, doble tarifa si vuela». El cochero, sorprendido, la miró. «¿Qué le pasa, señorita?». «Mi hermano. Un accidente en el muelle. Por el amor de Dios, rápido». Su desesperación era tan auténtica que el hombre no dudó. Azotó a los caballos. El carruaje retumbó sobre los adoquines, un sonido desesperado que marcaba el ritmo de su corazón. Cada minuto, cada farol de gas que pasaba, era una tortura. ¿Llegaría a tiempo? ¿Estarían ya allí? ¿Habría sacrificado su vida, su trabajo, todo, solo para llegar tarde? El carruaje se detuvo bruscamente en el borde de las calles intransitables de Barracas. Amalia arrojó al cochero los pocos pesos que tenía en el bolsillo de su uniforme y saltó antes de que se detuviera por completo. Corrió por el laberinto de callejones oscuros, el olor a río y a podrido llenando sus pulmones. Vio la panadería. Estaba oscura, silenciosa. Por un terrible segundo pensó que ya se habían ido, que la redada ya había ocurrido. Golpeó la puerta con los puños. «Mateo, abran. Soy yo, Amalia». Se oyó un ruido dentro. La puerta se abrió una rendija. Vio el ojo de Mateo. «Amalia, estás loca. ¿Qué haces aquí?» «La policía», gritó, empujando la puerta y cayendo dentro. «Falcón, saben de este lugar. Vienen ahora mismo». Los otros 3 miembros estaban allí, congelados alrededor de la pequeña imprenta. El pánico se apoderó de sus rostros. «Recojan todo. Tenemos que quemar las listas», gritó Mateo. Pero era demasiado tarde. Mientras Mateo agarraba un saco de papeles, oyeron el sonido inconfundible de botas pesadas, docenas de ellas, marchando al unísono, bloqueando ambas salidas del callejón. Un silbato agudo, y luego la voz, amplificada por un megáfono. «En nombre de la ley, están rodeados. Salgan con las manos en alto». Mateo miró a Amalia, su rostro una mezcla de gratitud y desesperación. «Escóndete, Amalia. Vuelve a la mansión. Di que no sabes nada». «No puedo», susurró ella. Me vieron salir. La puerta principal de la panadería se hizo añicos. Una ola de uniformes azules y cascos de metal inundó el pequeño espacio a la luz de las linternas. Un policía agarró a Mateo y lo arrojó contra la pared. Amalia gritó. Y entonces, en medio del caos, las aguas de los policías se abrieron y 2 hombres entraron desde el callejón. El coronel Falcón, su rostro impasible, y detrás de él, pálido de rabia y con el aliento agitado por la persecución, el mayordomo, Campos. Los ojos de Campos recorrieron la habitación y se fijaron en Amalia. Su rostro se descompuso por la conmoción y luego se endureció con una certeza triunfante. Señaló con un dedo tembloroso. «Coronel», dijo, su voz resonando en el silencio repentino. «Ahí está. Esa es la traidora. Es Amalia Torres, la criada de los de la Vega». El dedo de Campos temblaba en el aire viciado de la panadería. Fue una puñalada de traición más afilada que cualquier bayoneta de la policía. Por un instante eterno, nadie se movió. El coronel Falcón miró a Campos
y luego a Amalia, y una lenta comprensión helada se dibujó en su rostro. Esto era peor, y a la vez mejor, de lo que había imaginado. No era un simple obrero, era una infiltrada. El enemigo no estaba solo a las puertas. Había estado sirviendo el vino en la mesa del poder. «Átenla», dijo Falcón, su voz desprovista de emoción. 2 policías agarraron a Amalia, sus manos rudas buscando las suyas, las mismas manos que Campos había señalado, manos que ahora estaban cubiertas de auténtica suciedad y tinta, la máscara de la sirvienta disuelta para siempre en el caos de la redada. Mateo gritó su nombre, pero un culatazo de rifle lo silenció, arrojándolo al suelo. Mientras la sacaban a rastras del edificio, Amalia vio a Campos. Él no apartó la mirada. En sus ojos no había culpa, solo la justicia satisfecha de un hombre que había restaurado el orden del universo. Había protegido la casa, la llevaron sola. A Mateo y a los demás los arrojaron a un carro de transporte común, destinados a las celdas de la Penitenciaría Nacional. A Amalia la llevaron en un carruaje separado, escoltada por el propio Falcón. El viaje de regreso a la Recoleta fue un borrón de silencio y adoquines. No la llevaron a la mansión de La Vega, sino a la comisaría de la zona. La arrojaron a una celda de detención, un cuarto húmedo que olía a desesperación y desinfectante barato. Se quedó allí sentada en la oscuridad, el frío del suelo de piedra penetrando su uniforme, mientras el amanecer gris de Buenos Aires comenzaba a teñir el cielo. La adrenalina de la huida se desvaneció, dejando paso a una claridad dolorosa. Había fallado, había sido descubierta, había perdido su trabajo, su hogar, su causa y, muy probablemente, su libertad. Horas más tarde, la puerta de la celda se abrió. No era Falcón, era don Ignacio de la Vega. Parecía un hombre que no había dormido en absoluto. Su traje impecable estaba arrugado, su corbata torcida, y sus ojos, normalmente tan dominantes y claros, estaban inyectados en sangre por una furia que iba más allá de la razón. Se detuvo frente a los barrotes, su respiración agitada. Amalia se levantó lentamente, enfrentándolo. Ya no bajó la mirada. El juego había terminado. «Tú», siseó él, su voz un gruñido bajo. «Tú, en mi casa, comiendo mi pan, durmiendo bajo mi techo». Amalia permaneció en silencio. El patriarca, el hombre que creía gobernar su pequeño feudo con mano de hierro, había sido burlado por la persona más insignificante de su mundo. «El jarrón», dijo él, casi riendo con incredulidad. «Eso fue una distracción», dijo Amalia. Fue la primera vez que le dirigía la palabra como a un igual. Su voz era ronca, pero firme. El sonido de su voz pareció romper algo en él. Se abalanzó sobre los barrotes, agarrándolos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, reflejando las manos de Amalia en la fotografía. «¿Por qué?», rugió, su rostro a centímetros del de ella. «¿Dinero? ¿Quién te pagó? ¿Esos anarquistas italianos? ¿Los rusos?». Amalia lo miró fijamente, y en sus ojos, él no vio a una criminal, sino a una jueza. «Usted me pagó, don Ignacio», dijo ella con calma. «Me pagó cada día con su desprecio, me pagó con las 14 horas diarias, me pagó con las obras frías, me pagó con sus discursos en la cena sobre la gentuza que solo merecía mano dura. Usted me enseñó exactamente contra quién estaba luchando». La verdad de sus palabras lo golpeó con más fuerza que cualquier panfleto. Él la había creado. Su propio sistema de opresión había forjado el arma de su destrucción. Don Ignacio retrocedió de los barrotes como si estuvieran al rojo vivo. La miró una última vez, no con ira, sino con una especie de horror existencial. Se dio la vuelta y salió de la comisaría sin decir una palabra más. La humillación era total, no era solo la traición, era la revelación de su propia e irremediable ceguera. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El escándalo sacudió a la alta sociedad de Buenos Aires. La nación y la prensa hablaron de una conspiración anarquista infiltrada en el corazón de una de las familias más respetadas de la República. La fotografía, la que había sido tomada apenas unos días antes, se convirtió en una ironía grotesca. Don Ignacio, el hombre de la postura imperial, se convirtió en el hazmerreír de los clubes de caballeros, el hombre que no podía controlar ni a su propia servidumbre. La mansión de La Vega se convirtió en una tumba. Doña Elvira despidió a todo el personal, incluida Lucía. La joven doncella, a pesar de sus gritos de inocencia sobre el accidente del caldero, fue arrojada a la calle, marcada por la asociación. La paranoia de doña Elvira se aseguró de que nunca volviera a trabajar en una casa decente. Campos, el mayordomo, fue recompensado por su lealtad. Se quedó, el único superviviente del personal, gobernando una casa ahora silenciosa
y llena de fantasmas. Para Mateo y los demás, el destino fue una larga sentencia de trabajos forzados, pero para Amalia, don Ignacio reservaba un castigo especial. Él había sido humillado públicamente, y su venganza sería igualmente pública. Usó toda su influencia, llamando a senadores, jueces, y al propio coronel Falcón. No la acusó de sedición. Eso implicaría un juicio político que podría darle una plataforma. La acusó de algo más simple y más sucio: robo, el jarrón de Sèvres y los cubiertos de plata que, según Campos, habían desaparecido misteriosamente y que él mismo había escondido. Era un cargo vulgar, diseñado para reducirla de una revolucionaria a una simple ladrona. El juicio fue una farsa. Duró menos de un día. Amalia Torres, la inmigrante asturiana, fue declarada culpable, pero su sentencia no fue la cárcel. Don Ignacio se aseguró de que sufriera el peor destino posible para un inmigrante que había apostado todo por el nuevo mundo. Fue sentenciada a la deportación. Sería enviada de vuelta a España en el próximo barco, marcada como indeseable, despojada de todo. Sería enviada de vuelta a la miseria de la que había huido, a una vida de la que no habría escapa. El viaje de regreso no se pareció en nada al de ida. 5 años antes, Amalia había cruzado el Atlántico en la bodega de un barco, pero lo había hecho impulsada por el combustible de la esperanza, rodeada de otros miles que compartían el mismo sueño. Ahora, regresaba en un barco de vapor similar, pero como carga humana, una indeseable, registrada en el manifiesto de carga con la misma frialdad que un fardo de lana. Fue escoltada hasta el puerto antes del amanecer. No se le permitió recoger sus escasas pertenencias del cuarto del ático. Mientras el barco se alejaba del muelle de Buenos Aires, ella permaneció en la cubierta de tercera clase, sintiendo el viento frío del sur. Vio cómo el perfil de la ciudad que había sido su sueño y su prisión se desvanecía en la niebla del amanecer. No lloró. La rabia se había enfriado, transformándose en una aleación más dura. La resolución. Había perdido la batalla, pero entendió que la guerra era mucho más grande que ella. En Buenos Aires, las vidas que había tocado se reasentaron como el polvo tras una explosión. Don Ignacio de la Vega ganó su venganza, pero perdió su reputación. El escándalo de la criada anarquista fue un estigma que ni toda su riqueza pudo borrar. La mancha en su honor fue más profunda y permanente que cualquier mancha de tinta en las manos de Amalia. Se convirtió en un hombre amargado, desconfiado, que veía conspiraciones en cada sombra, gobernando una mansión silenciosa en la que solo confiaba en Campos, el mayordomo, ambos prisioneros de un palacio de mármol vacío. Mateo y los otros impresores fueron enviados al sur, al temido presidio de Ushuaia, la prisión del fin del mundo, un infierno helado del que pocos regresaban. Sus nombres se convirtieron en notas a pie de página en los informes policiales. Y Amalia Torres desembarcó en Gijón, Asturias, sin nada, excepto la ropa que llevaba puesta. La mujer que regresó no era la niña asustada que había huido de las minas. Era una veterana. Llevaba en su memoria las tácticas de Mateo, la arrogancia de don Ignacio y el frío acero del coronel Falcón. Las semillas de la rebelión, plantadas en un sótano de Buenos Aires, no murieron, simplemente fueron trasplantadas. Amalia desapareció de los registros históricos argentinos, borrada por el poder de los de la Vega, pero en España se unió a los crecientes movimientos obreros. Las manos que habían impreso panfletos en secreto en el Nuevo Mundo, ahora organizaban a las trabajadoras de las fábricas textiles en el Viejo. Su lucha continuó, anónima, invisible, pero implacable. La huelga del 1 de mayo por la que luchó en 1905 no detuvo Buenos Aires ese año, pero la semilla que ella ayudó a plantar, regada con la tinta de su imprenta secreta, echó raíces profundas. 14 años después, en 1919, estalló la Semana Trágica en Buenos Aires, una serie de huelgas y disturbios obreros brutalmente reprimidos, donde la sangre de cientos de trabajadores finalmente compraría las reformas por las que Amalia había arriesgado todo. Ella no estuvo allí para verlo, pero su espíritu estaba en cada barricada. Y así, volvemos a la fotografía de 1905. Mírenla ahora, ya no podemos verla de la misma manera. No vemos a una familia patricia y su sirvienta. Vemos un imperio hueco, posando con orgullo, ignorante de que su tiempo se acaba, y vemos a la mujer en el borde, Amalia Torres. Miren sus manos, apretadas frente a ella. Ya no vemos nerviosismo, vemos fuerza, no vemos suciedad, vemos tinta. Esas manos no están tensas por el miedo de estar en la foto, están tensas por el esfuerzo de haber pasado la noche imprimiendo la revolución
y por la furia de tener que servir el desayuno a los hombres que juraban destruirla. La fotografía no capturó un momento de la vida de los de la Vega, capturó a una heroína anónima en el preciso instante en que guardaba un secreto capaz de incendiar el mundo. La historia de Amalia Torres es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor rara vez se encuentra en el centro de atención, reside en los márgenes, en las sombras, en las manos callosas que hacen el trabajo que nadie ve. Nos enseña que la invisibilidad puede ser un disfraz y que los actos de desafío más pequeños, un panfleto impreso, una palabra susurrada, un jarrón roto, pueden ser la chispa que enciende un fuego imparable. El legado de Amalia no está escrito en los libros de historia de los poderosos, sino en la dignidad de cada jornada laboral de 8 horas que disfrutamos hoy. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado su historia. ¿Cuántas Amalias pasan por tu vida cada día? Personas cuyos nombres no sabes, pero cuyas historias podrían cambiar tu forma de ver el mundo. ¿Qué significa realmente tener poder? ¿El que se exhibe como Don Ignacio o el que se ejerce en secreto como Amalia? ¿En qué momento de tu vida un pequeño acto de resistencia silenciosa ha tenido un gran impacto? Si llegaste hasta este punto final, significa que honras la memoria de los héroes olvidados. Para demostrar que eres parte de esta comunidad que rescata la historia, comenta la palabra secreta, tinta. La memoria de Amalia merece ser contada. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para más rescates de héroes invisibles. Dale a me gusta para que esta historia venza al algoritmo y comparte este video para que el sacrificio de Amalia no sea olvidado. Y ahora, haz clic aquí para ver el próximo video, donde descubriremos el secreto oculto en una postal de la Primera Guerra Mundial. Sigue con nosotros y sigue cuestionando la historia.